En mi colegio, los almuerzos se dividen en 2 turnos. Primero, los de sexto y algunos de séptimo. Luego, la otra mitad de séptimo junto con octavo. Era un día gris. Octubre apenas había comenzado y la lluvia golpeaba los ventanales como si algo presagiara. Yo estaba en el primer turno de almuerzo cuando ocurrió. 4 explosiones, secas, fuertes. Al principio pensé que eran truenos, pero no lo eran. En cuestión de segundos, la cafetería se convirtió en un caos. Gritos, sillas cayendo, bandejas volando. Deben estar exagerando, pensé, hasta que el personal de seguridad entró corriendo, gritando que fuéramos al gimnasio multifuncional de inmediato. Los que estaban en la fila comprando comida no tuvieron tiempo ni de pagar. Tuvieron que soltarlo todo y correr. Mis amigos y yo nos unimos a la marea de estudiantes, todos empujándonos sin entender qué estaba pasando. El gimnasio multifuncional es enorme, pero lo que más llama la atención es su pared trasera, totalmente de cristal. Cuando entramos, los guardias de seguridad ya estaban cubriendo ese cristal con grandes cortinas negras. Había adultos apostados en cada salida, vigilando en silencio. Nadie decía nada. Solo veíamos sus miradas tensas y sabíamos que algo iba muy, muy mal. Mientras todos murmuraban nerviosos, mi amigo Eric no aguantó más la incertidumbre. Se acercó a uno de los adultos que vigilaban la puerta y con ese descaro que solo él tiene, le preguntó qué estaba pasando. Volvió con la cara pálida y los ojos como platos. Se sentó a mi lado y me susurró: ¿Te acuerdas de las casas frente al colegio? Sí, claro, le respondí. Pues uno de los vecinos está atrincherado en su casa. Dicen que tiene problemas mentales, amenaza con hacerse daño y con disparar si alguien intenta sacarlo de ahí. Pero lo más escalofriante no era eso. Según Eric, ese hombre había estado caminando por las cercanías del colegio observando a los niños, con una mirada perturbadora. Y no era un desconocido cualquiera. La policía ya lo tenía fichado como un delincuente peligroso. La tensión en el gimnasio crecía a cada minuto. Pasó una hora completa atrapados bajo esa luz fría, sin saber si afuera alguien nos estaba apuntando con un arma. 2 clases perdidas, 0 respuestas. Cuando finalmente todo se calmó, nos fueron escoltando de regreso a nuestras aulas, uno por uno, como si estuviéramos saliendo de una zona de guerra. Horas más tarde, ya en casa, me enteré de algo que me heló la sangre. Ese hombre vivía justo al lado de Brandy, una amiga mía. Y lo peor, Brandy me contó que la noche de Halloween anterior lo había visto desde su ventana. Estaba en la suya, cortándose el brazo y escribiendo algo en el cristal con su propia sangre. No vengas aquí o te mataré. Pensaron que era una decoración tétrica por la fecha. Una de esas bromas macabras que tanto se ven en Halloween. Pero no lo era. Después de lo que pasó, todos entendimos que ese hombre realmente estaba al borde de la locura. Y que si el destino hubiera sido un poco distinto, podría haber cruzado esa línea y haber hecho algo impensable. Nos salvamos. Por muy poco, y esa imagen, la de un mensaje sangriento en una ventana, nunca más se borró de nuestras mentes. Todo empezó un viernes a última hora de clase, justo antes de las vacaciones de primavera. Ya sabes, ese momento en el que el cuerpo está en el aula, pero la mente ya está en casa con las maletas hechas. Era clase de cálculo, pero esa tarde no había exámenes
ni tareas, solo un profesor con buena onda que decidió dejarnos jugar. Nada de números, solo risas y buenos ratos. Sí, literalmente estábamos jugando a adivinar logos. Parecía una tarde tranquila, demasiado tranquila. Recuerdo que mi amigo acababa de responder Nike. Fue justo entonces cuando todo cambió. La voz del director estalló por los altavoces del aula. Y no era para anunciar algo rutinario. La voz del director sonaba distinta, temblorosa, apresurada. Y lo primero que dijo fue: «Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Procedan con el confinamiento». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. El aire cambió. Hasta el profesor, ese que siempre bromeaba, se puso serio. Saltó de su silla, apagó las luces y nos arrastró al rincón más alejado del aula. Nos quedamos allí, en completo silencio, sin movernos. Solo podíamos oír nuestra respiración y el leve zumbido del panel eléctrico al fondo de la clase, hasta que ese zumbido también desapareció. La escuela había cortado la electricidad, y entonces supimos que no era una falsa alarma. Esto era real. Unos minutos después, se oyó un grito. Un hombre gritaba algo inentendible mientras bajaba corriendo por el pasillo. 2 chicas de mi clase comenzaron a llorar. Y eso nos rompió los nervios a todos. Los gritos se fueron acercando, hasta que escuchamos cómo empezaba a golpear las taquillas con furia, gritando: «¡Os voy a matar a todos!». El profesor alzó una mano pidiendo silencio, pero ya era tarde. Una de las chicas no pudo más y gritó: «¡No!». Fue como si eso lo enfureciera más. Los golpes ahora eran en nuestra puerta, y la voz al otro lado rugía: «¡Abrid!». Las 2 chicas ya no podían contenerse. Lloraban en voz alta sin importar si el hombre nos escuchaba o no. Y yo sentía que el corazón me golpeaba más fuerte que los puños de aquel loco contra nuestra puerta. Ese instante, ese momento exacto en que parecía que iba a entrar, fue eterno, pero no lo hizo. De pronto los golpes pararon, y sus gritos empezaron a alejarse por el pasillo como un eco desquiciado. Gritaba cosas sin sentido, hasta que finalmente se hizo el silencio. Pero no un silencio cualquiera. Era ese silencio que retumba, ese que te deja los oídos zumbando y los músculos en tensión. ¿Pasaron 10 minutos? No sabría decirlo. En esa situación cada segundo era como una eternidad. Y entonces, la voz del director volvió a sonar, esta vez más calmada, más humana. Nos explicó con voz grave lo que acababa de ocurrir. Un hombre, aparentemente con problemas mentales, había entrado al edificio, agredió a la recepcionista, la obligó a salir corriendo y gritando por su vida. Y nadie sabía si iba armado, ni cuántas personas más había dentro. Nada. Y lo peor es que el colegio no tenía cámaras de seguridad, ni vigilancia, ni nada que pudiera evitar que alguien así simplemente entrara. Estábamos completamente desprotegidos, y todos lo sabíamos. Después del caos, el colegio parecía volver poco a poco a la normalidad, o al menos eso intentaban. El personal recorrió todos los pasillos, revisó cada aula, cada rincón, pero no encontraron al intruso. Nada. Así que el director, con voz forzada y tensa por el altavoz, nos dijo que volviéramos a clase.
pero con una condición: puertas cerradas con llave y nadie, absolutamente nadie, podía salir del aula por ningún motivo. Las clases continuaron, como si todo lo anterior no hubiera pasado. Pero nadie prestaba atención. Todos teníamos la mirada fija en la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse de golpe. Y entonces llegó lo peor. No fue lo que vimos, sino lo que supimos después. Un conserje del turno de noche, mientras revisaba la zona de mantenimiento, se topó con algo aterrador. El hombre estaba allí, dormido dentro de uno de los armarios de limpieza en la parte trasera del edificio. Pero eso no fue lo más perturbador. Según los rumores, porque el colegio nunca confirmó nada oficialmente, del bolsillo del hombre asomaba un revólver, un arma, en el corazón de la escuela, a solo unos pasos de donde todos nos habíamos escondido unas horas antes. Dicen que el conserje, sin querer, dejó abierta la puerta del armario. O tal vez hizo ruido. Pero para cuando llegó la policía, el hombre ya no estaba. Se había esfumado. Nunca supimos si lo atraparon, ni si volvió, ni si estaba observándonos en alguno de esos pasillos vacíos donde las cámaras no llegaban. A veces pienso en él, en si sigue por ahí vagando sin rumbo. Pero quiero creer que hoy ese hombre está recibiendo la ayuda que tanto necesitaba y que nunca volverá a pisar una escuela, porque esa vez tuvimos suerte, pero no todos la tienen. Si quieres conocer más historias para no dormir, suscríbete.